El Gran Fondo Valencia by Santander ha inundado un año más las calles y carreteras de Valencia y Castellón de ciclismo y pasión. Y es que más de 3.000 ciclistas han participado en la 18ª edición del Gran Fondo. El Gran Fondo, liderado por Javier Castellar, exciclista profesional, ha conseguido que un año más la Marina de Valencia ponga el cartel de completo de aficionados al ciclismo. Los actos comenzaron la mañana del sábado con su habitual y protocolaria presentación del evento. Se pudieron ver a todos los que hacen posible este evento y que año tras año apuestan por una carrera ambiciosa, firme y sólida que cumple sus objetivos deportivos, solidarios y responsables. El oro en el Mundial de 2018, Alejandro Valverde, y el pentacampeón del mundo de triatlón, Javier Gómez Noya, fueron el centro de atención, pues nunca antes se había podido reunir a estas dos leyendas del deporte mundial. Hola, soy Javier Gómez Noya y estoy encantado de estar aquí en este Gran Fondo de Valencia como embajador, con el Banco Santander, y bueno, pues un lujo ser uno de los 3.000 ciclistas que van a participar, van a rodar por estas carreteras tan bonitas y bueno, pues deseando hacerlo lo mejor posible y disfrutar con toda la gente de una gran jornada de ciclismo. Sobre todo quiero dar las gracias al Gran Fondo Valencia por hacerme embajador junto con Javier Gómez Noya y a Javier Castellar, que es el presidente, y muy contento. Sobre todo quiero disfrutar mañana de la carrera, disfrutar con los aficionados, pasarlo bien y sobre todo que ellos disfruten, que no hayan caídas, que lo pasemos bien y que sea un gran día de ciclismo, ¿vale? Un fuerte abrazo a todos. ¿Quieres saber por qué somos el Gran Fondo de Moda? Bienvenidos y bienvenidas a la gran fiesta del ciclismo. ¡Comenzamos! Todavía con la luna presente, los ciclistas cruzaron el tinglado número 2 en la Marina de Valencia para dirigirse hacia la salida. El edificio Vélez-Events fue el punto de inicio de esta aventura. Valverde y Gómez Noya acompañaron en el corte de cinta a Javier Castellar, a Javier Fernández, responsable patrocinios deportivos Santander España, y a Carlos Mendoza Martínez, director de Empresas y Pymes Territorial Valencia-Murcia. A las 7 de la mañana, con Valencia amaneciendo, comenzó la prueba con una única salida. Una larga serpiente de corredores puso punto de inicio a su recorrido previamente elegido: 76 kilómetros, 105 kilómetros o 190. Pasando las primeras poblaciones, Alboraya, Náquera y Serra, el pelotón totalmente estirado deseaba adentrarse en el asfalto del Parque Natural de la Sierra Calderona, donde allí les esperaba el primer puerto del día, Loronet, con 493 metros de altura. Los corredores de la distancia corta dieron la vuelta. El resto continuó hacia el segundo puerto, el Alto Segart, un puerto de primera categoría que suma un total de 589 metros. Además, se pudo seguir en directo a través de los canales propios de la organización y de Apunt. De nuevo en la población de Serra, los valientes que eligieron la distancia de 190 kilómetros se dirigieron hacia la parte noroeste de la sierra. Los corredores tuvieron que cerrar un círculo en el track, iniciando otro ascenso a otro puerto de primera, el Chirivilla, con 711 metros. El Bala,
ha completado los 190 kilómetros a un ritmo espectacular, siendo el primer corredor en finalizar la distancia mencionada. Por su parte, Javier Gómez Noya ha superado el desafío de 105 kilómetros y también ha sido el primer ciclista en cruzar la línea de meta de su distancia. Muy chula, muy bonita, buena organización, el tiempo increíble y sin duda yo al año que viene voy a repetir. La carrera es dura pero es bonita, es para repetir otro año. Es mi primer año y la verdad que ha estado muy bien. Los participantes, que este año han sumado 14 países y 34 provincias de procedencias diferentes, no solo han disfrutado de la parte deportiva, sino que también han completado el día con actividades postcarrera de alto nivel. La carrera ha sido muy bonita, la verdad que salga aquí de Valencia una marcha tan grande con tanta gente, la verdad que es un privilegio poder disfrutar de un día como hoy. Y encima yo que soy de Valencia, poder correr por aquí por los puertos de montaña que estoy acostumbrado es muy bonito. Y luego al llegar aquí, tener la pedazo de paella que teníamos, ha sido el colofón final. La carrera muy chula, muy dura, muy exigente y para repetir. Seguramente el año que viene volvamos. La carrera ha sido espectacular, desde el minuto cero, mucha emoción, tenía muchas ganas de participar y me ha encantado, además por donde nos han llevado, la organización ha sido un 10 para mí, el puerto muy bonito, todo espectacular, me ha encantado mucho, me he emocionado al llegar a Valencia, a la vuelta, ha sido espectacular. Hemos disfrutado, hemos pasado un gran día, espero que todos los aficionados que hayan venido a participar, familiares que hayan estado muy bien, que se lo hayan pasado bien. Ahora tenemos comida, entrega de premios, o sea que bueno, hemos disfrutado, he ido acompañado con compañeros que salen conmigo de entrenamiento en Murcia, he ido con ellos y la verdad que creo que se lo han pasado muy bien y yo en general me lo he pasado bien. Con el reconocimiento a los mejores tiempos de cada distancia, se ha cerrado un fin de semana de ciclismo y diversión en Valencia. Una marcha que año tras año rompe los límites y crea una referencia internacional en el ciclismo de carretera, no solo por sus recorridos, sino por la unidad familiar que se crea. ¿Quieres seguir formando parte de nuestra historia? Te esperamos en el Gran Fondo Valencia by Santander 2024.